Buenas noches, mi nombre es Johnny Ibarra del grupo 30140147 de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Presento como tal mi documento de identificación, como lo exige la guía. En esta oportunidad pues voy a explicar lo que es una banda ancha, cuál es la diferencia con la velocidad de transferencia y capacidad de canal y cómo esto aplica en la red de interconexiones de redes WAN. Recordemos que las redes WAN pues vienen siendo esa abarcación, ¿cierto?, de interconexión inalámbrica que se dan entre las diferentes tipos de redes. Entre ellos incluye pues las redes LAN y las redes WAN. Para pasar como tal en materia en que es como tal la banda ancha, necesitamos conocer cómo es el funcionamiento principal de nuestras computadoras. Recordemos que la interconexión como tal o la comunicación que se dan entre las computadoras vienen siendo en un sistema binomial. Digamos, como ese recurso que tienen estas computadoras, siempre se van a trabajar con entre unos y ceros. En este caso pues tenemos la representación gráfica de lo que es el número 5, y esto pues vienen siendo como las pulsaciones en un periodo de tiempo. Mirándolo de una forma más gráfica, vamos a interpretar esto como si fuera un cableado, y estas vienen siendo como las pulsaciones dentro de ese cableado que se van a enviar de una computadora hacia otra. Entonces aquí podemos ver que hay una cierta cantidad de pulsación, ¿cierto?, en un determinado de tiempo. Luego no va a pasar absolutamente nada, lo que va representado con el 0, y después de cierto periodo de tiempo vuelve a haber una pulsación. Cuando existe este tipo de pulsaciones en cierto periodo de tiempo, ya digamos internamente la computadora sabe que ese tiempo en pulsaciones pertenece como tal al número 5. Entonces lo que hace es: listo, usted me envió estas pulsaciones, yo las acepto y te envío como tal lo que tú me estás solicitando. En ese caso pues viene siendo lo que es digamos la conexión entre usuario y la computadora, ¿cierto? O el usuario y las interconexiones con las redes como tal del internet, donde el usuario es donde envía la información, llega la información a un servidor, ese servidor procesa toda esa info y nos la envía mediante el sistema binomial entre ceros y unos. Prácticamente eso es lo que se quiere dar a entender. Tenemos que la unidad, pues la tasa más pequeña pues es un kilobit, seguido de lo que es un bit. Ya tenemos mediciones muchísimo más grandes, como son los gigabytes, que son 1000 millones de bits por segundo. O sea, puede pasar mediante el cablecito en la representación gráfica del cable muchísimos bits en un segundo. O sea, estamos hablando de 1000 millones de bits en un segundo. E incluso tenemos petabytes, que viene siendo como 1000 millones de bits por segundo. O sea, estamos hablando de una velocidad muchísimo más amplia de lo que se está manejando, digamos, actualmente en la comunidad. Siguiendo como tal con el ancho de banda, pues es el término que usamos para describir la máxima tasa de bits de un sistema. Si una conexión de red tiene un ancho de banda de 100 megabytes, significa que solamente va a pasar, no puede transferir, perdón, más de 100 megabytes por segundo. O sea, son mucha información que pasa a través ya sea de medio de un cable, por medio inalámbrico, información. Y pues eso lo que hace que, digamos, en la actualidad tengamos mucha más cobertura, sin pausas en la comunicación que se dan entre el usuario y la máquina. El término de internet de banda ancha se refiere a una conexión con un ancho de banda mínimo de 256
kilobytes por segundo. O sea, estamos hablando de algo muchísimo menor, que solamente nos va a permitir que entrar a internet, digamos, revisar lo que es el correo, entrar a algunas páginas, pero vamos a tener esa restricción por tener, digamos, esa cantidad tan pequeña en kilobytes por segundo de solo mirar esa información. Si vamos a tener que mirar lo que son páginas de video como YouTube, necesitamos muchísima más capacidad para que no se sature como tal el sistema, no se nos ponga lento y haya muchísima más carga de velocidad a la información. A eso es lo que se refiere como tal el ancho de banda. Entonces tenemos una gran diferencia entre lo que es la velocidad de transferencia y la capacidad como tal del canal. Entonces la gran mayoría de los usuarios tiene un desconocimiento como tal sobre la verdadera velocidad que posee la internet que utilizan, y de allí pues se desprenden muchas confusiones sobre qué es el ancho de banda y lo que es la velocidad como tal de transmisión, y cómo puede afectar esto como tal al navegar en las diferentes redes o en las páginas que solicitamos. Entonces el ancho de banda pues es la capacidad de la información o datos que se envían o reciben a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. Es lo que yo les explicaba mediante el gráfico, ¿cierto? Es la capacidad como tal que tiene esa información entre usuarios, entre máquinas, para poder enviar, digamos, todo lo que es la información. Y la velocidad de transferencia es básicamente la rapidez con la que se pueden comunicar dos dispositivos digitales mediante un sistema de transmisión de datos y que están representados mediante bits por segundo. Entonces vamos a ver un modo como tal de explicarlo de una manera más detallada. Es pensar en una manguera que entre más grande sea como el grosor de la manguera, mayor será el volumen de agua que puede como tal pasar por ella. Sin embargo, pues la cantidad de agua que puede pasar con la presión de la misma es digamos, inversamente proporcional. ¿Por qué? Si el ancho como tal de la manguera es demasiado, es obvio que por ahí va a pasar muchísima agua, pero no se va a saber si tiene, digamos, la presión correcta para poder salir. Me hago entender. Si no hay una presión que empuje esa agua, no vamos a tener como tal la velocidad de transferencia. Prácticamente es lo que quiero como dar a entender. Entonces el ancho de la banda es como el flujo de bits, ¿cierto?, de información. En este caso pues vendría siendo como la tubería, y la velocidad de transferencia viene siendo como la presión. O sea, es la que mide el tiempo que tarda como el host o un servidor en poner en línea la transmisión de paquetes que la información como tal de la transmisión de paquetes de datos a enviar. Cuanto más información se envíe, más habrá que aumentar el ancho de banda. Entonces esa es como la gran diferencia que hay entre lo que es una velocidad de transferencia y lo que es un ancho de banda. Espero haya quedado algo claro. Muchísimas gracias. Esta era como tal la presentación.